tal? Buen día a todos, compañeros, doctor. Mi nombre es Ricardo Paleta Torres y esta vez voy a explicar el tema que corresponde al sistema del complemento. Primero que nada, ¿qué es el sistema del complemento? Bueno, pues el sistema del complemento es un conjunto particular de proteínas que se encuentran en el suero de la sangre de las personas que van a tener una actividad en la respuesta pues inmunitaria en frente a patógenos que invadan pues nuestro organismo. Con la finalidad de destruir y opsonizar pues a los patógenos, de destruirlos por medios de un poro. Entonces, el sistema de complemento es todo un proceso mediado por enzimas que van a ir modificando las proteínas del mismo sistema del complemento, que van a llegar a tener una finalidad muy importante, que es la creación de un poro. Este poro va a generar la lisis y la destrucción de los patógenos, y también la generación, uno de los objetivos del sistema del complemento y de sus tres vías es la generación de la capacidad de opsonizar a los patógenos para que sean marcados y también o señalizados, y células del sistema inmunológico que tengan capacidad fagocítica vayan y los fagociten y así los eliminen. Cuando hablamos del sistema del complemento hablamos de proteínas. El sistema del complemento como tal está formado por unas 30 o 40 proteínas. Estas proteínas van a llevar un nombre, bueno, más bien una letra inicial y un número. Entonces, cuando hablemos de C1, C2, C3, C4, piensen en proteínas que pertenecen al complemento. Se le pone la letra C porque precisamente pertenecen al sistema del complemento. Entonces, cuando hablemos de C1, C2, C3, estamos hablando también de proteínas muchas de las veces, si no es que en todas. Como mencioné, el sistema del complemento tiene pues, funciones particulares: la generación de un poro y la opsonización pues, de los agentes patógenos. Pero también tiene otras funciones muy importantes, que son las que voy a anotar a continuación. Dentro de las funciones principales del sistema del complemento, de sus vías, que son tres que ahorita las vamos a mencionar, y de toda esta vía de sus proteínas, las funciones principales son la opsonización, la quimiotaxis, el aumento, el desencadenar la inflamación o promover la inflamación. Tienen también una función por activar la fagocitosis, y también tienen la función de eliminar cuerpos apoptósicos. Principalmente la opsonización se va a dar por la proteína C3b. Esto es un producto de proteínas del sistema del complemento que vamos a ver a continuación cuando explique las tres vías. Pero de entrada vamos a entender que la opsonización se puede dar por un producto de proteínas que se llama C3b. C3b lo que va a hacer es unirse a los receptores que están. Esto es un patógeno. Entonces C3b se va a unir a receptores que existen en la membrana de los patógenos, receptores hacia el complemento, y esta C3b se va a unir aquí. Va a señalizar a este patógeno para que moléculas como los macrófagos o moléculas fagocíticas lleguen, reconozcan a C3b y fagociten a todo este patógeno. La quimiotaxis va a venir o se va a presentar principalmente por C5a y C3a. Igual, C5a y C3a son productos de la división de las proteínas del complemento. De entrada debemos entender opsonización dada por C3b principalmente.
Quimiotaxis va a venir dada por C5A y C3B. Pero ¿cómo y qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es la capacidad que tienen algunas moléculas de atraer células inmunitarias como los neutrófilos o los mastocitos desde la circulación sanguínea hasta un foco donde existe un daño, una infección o una inflamación. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Supongamos que aquí existe un daño, que aquí hay una inflamación o aquí hay una infección y hay patógenos. Estas moléculas van a estar presentes aquí. C5A, C3A, en grandes cantidades. Lo que van a hacer es llamar, por así decirlo, a células como los macrófagos, a células como los neutrófilos del torrente sanguíneo y permitir que pasen del torrente sanguíneo hacia el espacio extracelular y que lleguen a donde se encuentra el foco de infección, de inflamación, donde puede existir un daño tanto tisular o del estromo, de lo que quieran. Entonces, ya explicamos dos de sus funciones: opsonización, señalización, quimiotaxis, mediadas por estas. Ahora, el aumento de la inflamación también va a venir determinado particularmente por C5A, aunque también C3A va a promover la inflamación, pero aún en una cantidad media. Entonces, C5A va a promover e incluso va a desatar la inflamación. ¿Por qué? Estas moléculas C5A y C3A van a activar a los macrófagos. No solo nos van a señalizar los patógenos a los macrófagos, también los van a activar. Y también a los mastocitos. La característica de cuando llegue C5A y C3A a los macrófagos es que va a darle la capacidad al macrófago de generar interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa principalmente. A los mastocitos C5A, C3A llegan a los macrófagos, los activan y estos generan a su vez interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, que son las principales interleucinas que van a disparar la inflamación. En el caso de los mastocitos, estas mismas moléculas C5A y C3A van a generar la desgranulación de estos gránulos que caracterizan a los mastocitos, y al desgranularse van a generar muchas citocinas, principalmente la histamina. Van a generar citocinas, van a generar quimiosinas, interleucinas que terminan siendo citocinas. Y todas estas histaminas, citocinas, quimiosinas, estas citocinas, interleucina, factor de necrosis tumoral, son principalmente elementos mediadores proinflamatorios que van a desencadenar la inflamación. Entonces, a su vez, tenemos opsonización por C3B, quimiotaxis e inflamación por C5A y C3A, por estos procesos que les acabo de explicar. Y obviamente va a activar la fagocitosis al opsonizar a los patógenos. Y por último, va a eliminar estas moléculas del sistema del complemento, van a eliminar a lo que es cuerpos apoptósicos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues precisamente cuando existe una apoptosis, ya sea de células propias, van a llegar estas moléculas, y van a señalizar estas células que están en apoptosis para que se puedan fagocitar correctamente. Ahora, también uno de los puntos importantes que se me estaba olvidando es la lisis. ¿La lisis de quién? Pues principalmente de los patógenos. Y esta va a estar dada por la generación, por la generación de algo que se llama complejo de ataque a membrana. Esto no es más que un poro que va a unirse a la membrana de un patógeno, esto es un patógeno, y va a lisar este patógeno. Va a permitir la entrada de agua hasta que este patógeno se hinche y explote. Entonces, aquí tenemos las principales funciones del sistema del complemento y de sus proteínas. Opsonización, quimiotaxis, inflamación, activación de fagocitos, la activación fagocítica, la eliminación de cuerpos apoptósicos y la principal función, la lisis por medio de un complejo llamado complejo de ataque a membrana.
al producir un poro que se va a unir a la membrana de los patógenos. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo todo este proceso? Bueno, el sistema del complemento va a tener 3 vías. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. El sistema del complemento va a funcionar por la activación en cascada de la vía clásica, de la vía de las lectinas y de la vía alterna, a través de enzimas que van a ir modificando las proteínas del complemento hasta llegar a formar un poro. ¿Cómo se activa? Una cosa importante del sistema del complemento es entender cómo se activa, cómo inicia. Cada uno de la vía inicia de una manera, pues se puede decir, diferente, aunque tienen ciertas similitudes una vez que empieza el proceso y la cascada. Sin embargo, su activación es particular de cada una. Entonces, ¿cómo se activa la vía clásica? Bueno, existe una molécula llamada C1 que se tiene que unir a la inmunoglobulina M o a la inmunoglobulina G. La vía clásica se va a activar cuando una molécula, una proteína del complemento llamado C1 va a unirse a los anticuerpos, especialmente a la inmunoglobulina M y a la inmunoglobulina G. Estos anticuerpos deben estar a su vez unidos a la membrana de un patógeno. Si estas inmunoglobulinas andan circulando por la sangre junto con C1, pero no están unidas a un patógeno, la vía clásica no se va a poder activar, porque solo se puede activar cuando las inmunoglobulinas están unidas a la membrana de un patógeno y esta C1 se puede unir a ellas. Entonces, ¿cómo se activa la vía clásica? Por la unión de C1 a las inmunoglobulinas que deben estar unidas a la membrana del patógeno. ¿Cómo se va a activar la vía de las lectinas? Por medio de una molécula llamada lectina de unión amanosa. Esta molécula se va a unir a los carbohidratos. ¿Cómo se va a activar la vía de las lectinas? A través de una molécula llamada lectina de unión amanosa. Esta molécula se va a unir a los carbohidratos, ¿pero a qué carbohidratos? Pues a los que están presentes en la membrana de los patógenos. Es otro patógeno. Normalmente reconocemos que las membranas de los patógenos contienen carbohidratos en su mayoría, o carbohidratos unidos a otras moléculas como las proteínas, que forman glucoproteínas. Entonces, la molécula de la lectina de unión amanosa se va a unir a los carbohidratos que normalmente están presentes en su mayoría en las membranas de los patógenos, principalmente en las bacterias. Entonces, esta es otra molécula importante que va a determinar la activación en este caso de las lectinas. La vía alterna, ¿cómo se va a activar? Pues esta se va a activar de manera espontánea. Se dice que se activa de manera espontánea porque se activa a través de la hidrólisis, de la hidrólisis de C3, que ahorita vamos a ver, pero que la hidrólisis puede aparecer de manera espontánea, puede desencadenarse de manera espontánea. Entonces no olvidemos estas características importantes. ¿Cómo se va a activar la vía clásica? C1 se une inmunoglobulinas M y G que están presentes en la membrana de los patógenos. Vía de las lectinas, cuando la lectina de unión amanosa se une a carbohidratos que están presentes también en la membrana de los patógenos. Y la vía alterna se dice que se presenta de una manera espontánea, pero a través de la hidrólisis. ¿Y la hidrólisis de quién? De C3, que vamos a ver a continuación.
Bueno, una vez que se activen una de las tres vías del complemento, vamos a tener una peculiaridad. Todas van a recaer en que van a ir a modificar C3. Aquí en la vía clásica va a haber un proceso que va a generar una enzima que se va a denominar enzima convertasa de C3, porque esta enzima va a modificar a una de las proteínas del complemento muy importantes llamadas C3. La vía de las lectinas, bajo un proceso, va a generar la misma enzima convertasa que se va a denominar aquí enzima convertasa de C3, que va a ir a modificar a la proteína del complemento llamada C3. Y la vía alterna, por medio de hidrólisis, va a llegar a modificar a la misma proteína del complemento llamado C3. Entonces, aunque en este proceso puedan diferir algunas vías, el común denominador es que van a llegar a modificar a C3. Las tres vías van a confluir en modificar C3. Se podría decir que aquí tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Van a llegar las tres a modificar C3. De aquí va a generarse otro proceso particular. Pero este concepto espero lo podamos tener muy claro para poder entender que las tres van a llegar a modificar a la proteína C3. Ahora, C3 es, como ya les mencioné, una proteína. Cuando una enzima llegue y le genere proteólisis a esta proteína, cuando esta enzima llegue y altere a la proteína C3, la va a dividir en dos partes, en C3A y en C3B. A su vez, cuando se divida, se va a generar otra enzima muy importante, que es la enzima convertasa, pero ya no va a ser convertasa de C3, sino ya va a ser de C5. Si se dan cuenta, estos dos son muy similares, de hecho son los mismos, con la diferencia en su activación que ya les mencioné. Pero si se dan cuenta, va a haber un proceso en estas dos vías que generan una enzima convertasa, en este caso va a ser C3 porque va a modificar a C3. Igual aquí, va a ser enzima convertasa de C3 porque va a modificar a una proteína llamada C3. A su vez, esta enzima al modificar esta proteína la va a dividir en dos partes, en C3A y en C3B, al igual que aquí, C3A y C3B. Cuando divide esta proteína, se va a generar otra enzima más. Esta enzima se va a llamar enzima convertasa, ya no va a ser de C3, ya va a ser de C5, al igual que aquí, enzima convertasa de C5. Estas enzimas van a modificar, como su nombre los dice, a la proteína C5 del complemento. Cuando lleguen y modifiquen a la proteína C5, esta a su vez se va a dividir otra vez en dos partes, C5A y C5B. C5A y C5B. C5B va a ir por un proceso hasta llegar a formar el MAC, o el poro que va a poder lisar a los patógenos. En este caso, también se va a generar un proceso aquí que va a llegar a modificar a C5 y C5 también va a llegar a generar un poro. Un proceso diferente que los vamos a explicar cuando profundicemos más en los procesos tanto en la vía de las lectinas clásica y alterna. Pero con este pequeño esquema, quiero mencionar que podemos encontrar las principales funciones del complemento. Habíamos dicho que una de las principales funciones del complemento es la lisis, que va a venir dada principalmente aquí. Después de este esquema podemos encontrarnos que llegan también todas las vías a generar el poro que va a causar lisis. Otra función importante del complemento es el aumento promueve la inflamación y la quimiotaxis. Y también la opsonización. La inflamación va a estar dada principalmente por los productos que voy a poner de otro color.
Como ya les había mencionado, productos de las proteínas del sistema del complemento van a generar y van a tener la capacidad de disparar la inflamación y también van a servir como moléculas quimiotácticas. Entonces, cuando expliqué las funciones, había mencionado que las moléculas que van a intervenir en el aumento de la inflamación en la quimiotaxis van a ser C3A, C5A. Y ahorita podemos entender cómo es que se llevó a cabo este proceso y de dónde están saliendo estas moléculas que van a generar la inflamación en la quimiotaxis. En el caso de la C3A y C5A, pues va a ser dada por la separación que va a tener la molécula de C3A y de C5, perdón, de C3 y de C5. Va a generar C3A y en este caso C5A, al igual que aquí. Entonces, estas van a ser moléculas proinflamatorias y quimiotácticas. Ahora, ¿quién nos va a dar la opsonización? La opsonización nos va a dar principalmente C3b, como se los había mencionado en las funciones, al inicio cuando hablé de las funciones. Entonces, C3b se va a unir a las membranas de los antígenos y nos va a dar la opsonización. Entonces, si se dan cuenta, bajo este esquema muy simple, en donde nada más tenemos las enzimas y las proteínas importantes, las enzimas importantes y las proteínas también importantes, C3, C5, C3, C5, C3, C5, y su finalización como la creación de un poro, tenemos las funciones más importantes del complemento. Ahora vamos a profundizar un poco más en este proceso que se da aquí, en el proceso que se da de C5 a la generación de un poro, y en este caso también aquí, de las lectinas a la formación de la enzima convertasa de C3 y de C5 a la generación de un poro. En este caso vamos a ver cómo la hidrólisis y diversos factores se van a ir dando hasta modificarse a C5, y aquí en C5 qué es lo que va a pasar para generarse un poro. Entonces esto ya va a ser un poco más, una información un poco más detallada que voy a intentar dar a continuación. Entonces, habíamos mencionado que la vía clásica se iba a activar por C1, que a su vez C1 va a estar conformado por C1Q, C1R y C1S. Habíamos dicho que se iba a activar la vía de las lectinas por la lectina de unión amanosa, que a su vez va a estar conformada por estructuras llamadas MASP. En este caso MASP1, MASP2 y MASP3. En este caso por la hidrólisis de C3. Entonces, vamos a entender cómo inicia las diferentes vías. La vía clásica va a iniciar, como ya mencionamos, con la unión de C1 a una inmunoglobulina M o G. Pero C1 es un complejo, es una proteína que está formada por diversas estructuras. C1, que es una proteína del complemento, va a estar formada a su vez por C1Q, C1R y C1S. Estos, C1Q, C1R, C1S, son partes que conforman a C1. La lectina de unión amanosas, a su vez, va a estar conformada por elementos llamados MASP. Vamos a tener MASP1, MASP2 y MASP3. Esto tiene importancia cuando se desglose toda la vía. ¿Qué va a pasar aquí? Una vez, hay que diferenciar dos situaciones. Uno, quien va a activar la vía
¿Y quién va a ser el que va a ir proteolizando a las diferentes moléculas del complemento en cada una de las vías? Ya entendimos quién las va a activar. C1 en el vía, cuando C1 se una a anticuerpos en la vía clásica. Cuando la lectina de unión amanosa se una a carbohidratos. Y en este caso, la hidrólisis. Bueno, cuando C1 esté unida a anticuerpos, la porción de C1 llamada C1S va a intervenir en otra molécula llamada C4, que es otra proteína del complemento. Al intervenir en C4 va a producir que esta proteína se divida en C4A y en C4B. Y nos va aquí a generar C4B. Ahora, en este momento va a intervenir otra molécula del complemento. Estoy desglosando la vía clásica. Va a intervenir C2. C2 va a ser proteolizada por C1 y se va a unir a este punto. Perdón, a este punto. Cuando se une aquí, se va a liberar, en este caso, C2B y va a continuar C2A. Pero aquí vamos a tener algo importante. Vamos a desglosar. C1 va a estar unido a la inmunoglobulina M. Cuando esté 1, su porción de C1, C1S, va a afectar a la proteína C4. Cuando le afecte la proteína C4, se va a dividir en dos partes, C4A, C4B. C4B aquí lo tenemos. A su vez, cuando tengamos C4B, otra molécula, otra proteína del complemento llamada C2 va a intervenir aquí. Antes va a ser proteolizada por la misma parte, C1S, y va a generar que C2 se divide a su vez en C2B y en C2A. Esta C2A se va a unir a lo que de por sí ya teníamos aquí, que era C4B. Y nos va a formar C4B 2A. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esta es prácticamente la enzima convertasa de C3, que ya habíamos mencionado anteriormente. Una vez que tenemos esta enzima, que ahora ya sabemos su estructura, ya teníamos el nombre que era enzima convertasa de C3 y ahora tenemos cómo está conformada, a esta misma va a entrar C3, o esta va a modificar a C3. Y aquí va a salir C3A y va a continuar C3B. Pero ¿quién va a estar proteolizando a C3B? Pues también la misma porción, C1S. Va a liberar C3B y C3B, al igual que pasó aquí con C2A, se va a unir a esta porción. Y entonces vamos a tener aquí C4B, 2A, y se va a unir 3B. Y esta va a ser prácticamente la enzima convertasa de C5. Entonces, ahora desglosamos de una manera ya más profunda cómo es que se va a generar la formación de la enzima convertasa C3 y de la enzima convertasa C5. Y aquí las tenemos.
y qué proteínas van a estar interactuando y qué enzima o proteólisis va a estar generando esta formación constante de las enzimas. Ahí está. Ahora, la vía de las lectinas es exactamente igual, con la única diferencia que aquí no va a intervenir, en esta vía no va a intervenir C1S, porque esta le pertenece a la vía clásica. Va a intervenir la porción MASP2. Habíamos dicho que la lectina de unión amanosa estaba conformada por tres elementos: las MASP1, las MASP2 y la MASP3. Entonces, la que va a intervenir y va a estar proteolizando a las moléculas va a ser la MASP2. Esta, a su vez, va a atacar exactamente igual a C4. Bueno, atacar es una forma de decir, pero al ser una enzima va a dividir a la proteína C4 igualmente en C4A, va a generar C4B, después C4B, va a intervenir aquí C2A, perdón, C2, se va a liberar C2B, va a continuar C2A, aquí vamos a tener C4B, 2A, a su vez aquí va a intervenir C3, se va a liberar C3B, va a continuar C3A, y aquí vamos a tener C4B, 2A, 3B. Es exactamente el mismo proceso que se va a dar en la vía de las lectinas y en la vía clásica hasta la formación de la enzima convertasa C5 y también de la enzima convertasa C3. Es exactamente el mismo. La única diferencia es que en la vía clásica quien va a estar rompiendo las proteínas va a ser la porción C1S del complejo C1 del sistema del complemento. Mientras que aquí quien va a estar hidrolizando las moléculas del complemento va a ser MASP2, que es una estructura que forma a la lectina de unión amanosas. Pero si se dan cuenta es lo mismo. Esta es lo mismo que esta y esta es lo mismo que esta. En el caso de la vía alterna, lo que se va a producir es la hidrólisis de C3. Cuando se produzca la hidrólisis de C3 va a dar como resultado C3 con una molécula H2O de agua. A esta se le va a unir algo que se denomina factor B. Ahora, ¿quién va a ser el responsable de estar hidrolizando las partes del complemento? Aquí era C1S y aquí era MASP2. Aquí va a ser, en este preciso caso, el factor B. Factor B. El factor D va a venir a actuar sobre el factor B y nos va a producir. Este factor B está unido a la C3 que ya está hidrolizada, o sea, esta C3 tiene su molécula de agua y está unida a un factor B. Va a llegar otro elemento que se va a llamar factor D y va a interactuar con el factor B. ¿Y qué nos va a producir? Pues nos va a producir BA y BB. Algo similar aquí. Tenemos un factor B. Aquí ya no le ponemos factor porque ya podemos identificarlo con la letra. Cuando el factor D interactúa en el factor B, nos va a producir B, A y BB. B chiquita. Entonces, esta B se va a unir aquí y vamos a tener C3 con su molécula de agua y vamos a tener BB.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar una vez estemos en esta situación? Aquí va a intervenir la molécula, la proteína C3. Al intervenir, se va a obtener, aquí va a intervenir, y se va a obtener C3A y C3B. C3B se va a unir a su vez a esta que ya teníamos previamente y nos va a dar como resultado, o nos tendría que dar como resultado, lo siguiente. C3 con su molécula de agua, BB, porque se unió, y se le va a unir C3B. Bueno, vamos a tener en teoría eso es lo que tendríamos que tener en estos procesos. Pero esto se puede simplificar. ¿Cómo se va a simplificar? Si se dan cuenta, tenemos aquí un C3 y aquí otro C3. Entonces, esto lo vamos a dejar como C3. Vamos a jalar la B de aquí. Y vamos, bien, lo que estamos haciendo es que aquí tenemos dos C3. ¿De acuerdo? Esta está hidrolizada. Y esta es por parte de que se unió C3. Y C3B se unió a esto. Entonces aquí tenemos C3B y otra C3. Esto lo vamos a simplificar poniendo un solo C3, pero vamos a jalar el B de aquí. Y vamos a tener C3B. Y después vamos a jalar el BB hacia aquí. Y vamos a tener este elemento final. C3B, BB. ¿Cómo se dio esto? Bueno, lo vuelvo a explicar rápidamente. En la vía alterna se va a dar una hidrólisis a C3. Cuando se dé la hidrólisis a C3, se va a formar C3 con una molécula de agua, C3H2O. Esta C3H2O se va a unir a un factor llamado factor B. Esta unión se va a ver afectada por un factor D, que va a venir y va a afectar solo al factor B, generando que el factor B se divida en factor B, B, A y factor B, B. ¿Ya vieron? B obviamente minúsculo. Ya no le ponemos el factor porque ya con la letra B podemos identificarlo. El elemento B se va a unir a su vez a C3 que está hidrolizada y nos va a formar C3 hidrolizada, o sea con su molécula de agua, y esta parte que se unió acá, BB. Una vez que tengamos esta molécula, se le va a unir la proteína del complemento llamada C3. Al intervenir C3 con esta preformada, C3 se va a dividir en C3A y se va a dividir en C3B. Y C3B se va a pegar a la molécula preformada que aquí tenemos. C3 hidrolizada BB y ahora se le va a unir C3B. Lo que nos va, en teoría, dar como resultado C3 hidrolizada BB C3B. Y esto se va a simplificar de una manera, de la siguiente manera. Esto se va a simplificar, esto es la simplificación de esto. Y nos va a dar como resultado C3B, BB. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de aquí ya es todo más fácil. Porque esta enzima, que es la enzima convertasa de C5, esta, que es la misma enzima convertasa de C5, y esta que va a actuar sobre C5, van a tener pues las mismas vías que voy a explicar a continuación. Esta ya es la última parte.
Entonces, habíamos dicho que concluíamos en que teníamos aquí C4B, 2A, 3B. C4B, 2A, 3B. Y aquí teníamos C3, B, BB. Enzima convertasa de C5, enzima convertasa de C5 y una molécula que va a intervenir también en C5. Entonces aquí va a entrar la molécula de C5 y va a generar también C5, C5A, C5B. Aquí también va a intervenir C5 y se va a generar C5A, C5A, C5B. Y aquí también va a intervenir C5, se va a generar C5A y C5B. A partir de esto, si se dan cuenta, vía clásica lectina es alterna, enzima convertasa de C5, enzima convertasa de C5 y molécula que va a intervenir también en C5, va a dividir C5 en C5A y en C5B, en las tres. Y a partir de aquí lo que va a pasar es que se le va a unir C6, C7, y vamos a obtener como resultado C5B, 6 y 7. Ya no se le pone el C. Igualmente aquí se le va a unir C6, C7 y vamos a obtener C5B, 6, 7. Igualmente aquí se le va a unir C6, C7 y vamos a obtener C5B, 6, 7. Y a partir de aquí se le va a unir un número infinito, o no infinito, un determinado número de C9. Se le pueden unir 10, 20, 30 C9 a esta molécula, pero también se le va a unir C8. De igual manera aquí se va a unir CN con un número de veces y se le va a unir C8. Igual aquí se va a unir C9 con un N número de veces y C8. Lo que va a producir aquí entonces va a ser C5B, 6, 7, y obviamente las veces que se haya unido C9, que pueden ser muchísimas, y también 8. Y aquí también vamos a tener exactamente lo mismo. Ya no lo voy a escribir. Bueno, sí lo voy a escribir. C5B, 6, 7, 8, 9, 9, 9. C5B, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Supongamos. Entonces, esta prácticamente va a ser el elemento, va a ser el MAC. Este va a ser el MAC. Esta molécula final. Después de todo el proceso que ya explicamos. El número de C9 que se una a C5B, 6, 7 va a determinar la anchura del poro. Entre más C9 se una, más ancho va a ser este poro y va a generar una mayor lisis en los patógenos. Entonces, al final de cuentas, la vía alterna, la vía de las lectinas y la vía clásica van a terminar en la formación del poro llamado complejo de ataque a membrana, que va a terminar por lisar, como yo les había mencionado, a los patógenos. Va a lisar a los patógenos uniéndose a su membrana. Entonces, pues prácticamente este ha sido el tema del complemento. Espero haya sido lo más simple posible. Espero también haberme dado a entender y pues nada, eso ha sido todo por mi parte y les agradezco mucho su atención. Gracias.